Al norte de Nueva York, en un edificio antiguamente usado para el proyecto Manhattan, imparte clases Jana Levin. Profesora de física y astronomía en la Universidad de Columbia, Levin investiga sobre agujeros negros, caos y el inicio del universo. Es autora de 2 libros de divulgación y colabora frecuentemente con artistas. No estudié mucho a Gödel en la universidad, aunque cursé física teórica y matemáticas. Solo lo conocía tangencialmente. Unos años más tarde, llegué por casualidad a su historia personal. Alguien me contó que dejó de comer y acabó muriendo de inanición. Me quedé perpleja. Era algo que había ignorado durante tantos años. Sus teoremas eran tan famosos, sus ideas eran tan famosas, pero era como si él no existiera, como si no fuera más que un nombre tras los teoremas. Empezó a fascinarme. Me fascinaba la combinación entre esa vida trágica y esa vida brillante. Y que pudiera llevar ambas vidas al mismo tiempo, en paralelo, me pareció sorprendente. Así que me obsesioné un poco con él. Kurt Gödel nació el 28 de abril de 1906 en el antiguo Imperio Austrohúngaro. Su padre era el propietario de una próspera fábrica textil y Kurt pudo dedicarse plenamente a sus estudios. Muy pronto se interesó por las matemáticas y se unió al Círculo de Viena. Este grupo de matemáticos se reunía cada jueves a las 6 de la tarde. Fundaron la Escuela del Positivismo Lógico y su principal premisa era que lo que no es verificable empíricamente no tiene sentido. En 1930 Gödel se doctoró en matemáticas y justo después publicó el teorema de incompletitud que le haría famoso en todo el mundo. Con él demostraba que hay proposiciones que no se pueden probar ni refutar. El teorema era la formulación matemática de la paradoja del mentiroso. Si yo digo, esta afirmación es falsa y estoy diciendo la verdad, esto significa que la afirmación es falsa, con lo cual estaría mintiendo. En cambio, si la afirmación es falsa, la afirmación deberá ser verdadera, lo cual nos lleva de nuevo a una contradicción. Esto es un bucle extraño en el que cada suposición inicial conduce a una refutación de esta. La frase "yo estoy mintiendo" es otro ejemplo de bucle extraño. En otras disciplinas como la pintura y la música, también podemos encontrar bucles extraños. Los dibujos de Escher son paradójicos e infinitos, como el de las manos que se dibujan a sí mismas. Termina en el mismo punto donde ha empezado y por lo tanto vuelve a empezar continuamente. Las fugas de Bach son otro ejemplo de bucles extraños. Las voces repiten sucesivamente lo que cantaron las anteriores. En 1940, Gödel se traslada a los Estados Unidos temiendo ser reclutado por el ejército nazi. Huía de la violencia de Hitler. Se dice que el asesinato de un profesor suyo a manos de un estudiante nacionalsocialista fue el desencadenante de su primera crisis nerviosa. Pero los problemas psicológicos de Gödel venían de mucho antes. A los 7 años sufrió fiebre reumática y a pesar de recuperarse completamente, le quedó la convicción de que su corazón había sufrido daños irreparables. Una vez en Estados Unidos, Gödel se instaló en Princeton y consiguió una plaza en el mismo centro donde trabajaba Einstein. Allí se hicieron amigos y trabajaron juntos en algunos proyectos. Concretamente, Gödel consiguió demostrar la existencia de soluciones paradójicas en el campo de la teoría general de la relatividad. Una de estas paradojas era que las ecuaciones de Einstein podían ser compatibles con universos donde era posible viajar en el tiempo. El mismo Einstein llegó a dudar de sus propias teorías después de que Gödel trabajase con ellas. Einstein confesó una vez que cuando su trabajo ya no era de gran importancia, solo iba a su despacho por el placer de volver a casa charlando con Gödel. Con los años, el desequilibrio psicológico de Gödel se fue haciendo más evidente y al final de su vida permaneció recluido en casa pensando que unos enemigos imaginarios querían acabar con él. Sin embargo, y a pesar de su enfermedad, su trabajo ha tenido una gran importancia entre el pensamiento científico y filosófico del siglo XX.
Hay una antigua paradoja llamada la paradoja del mentiroso, en la que el mentiroso afirma: esto es una mentira o estoy mintiendo. Pero si es verdad que miente, entonces es falso. Y si es falso, que es una mentira, entonces es verdad. Es una paradoja de la que no se puede salir y muchos matemáticos y filósofos de la época de Gödel creían que se trataba de un mero artefacto del lenguaje. Que eso jamás pasaría, por ejemplo, con los números ni con las matemáticas. Porque las matemáticas eran tan puras y racionales que nunca permitirían algo tan loco como la paradoja del mentiroso. Lo que Gödel hizo fue construir el equivalente matemático. Construyó una proposición aritmética equivalente a esa proposición es indemostrable. Suena como una frase, pero él lo tradujo a números. Utilizó un mecanismo de codificación para traducirlo a números, así que se trataba de una relación puramente matemática. Y luego demostró que de hecho era indemostrable, que nunca se podría verificar si era un teorema aritmético. Eso tuvo consecuencias absolutamente estremecedoras para los matemáticos, porque ahí estaba una proposición que aparentemente era verdad, realmente era indemostrable. Y sin embargo no podía probarse dentro de las matemáticas. Fue como si las matemáticas hubieran fallado, como si las matemáticas no fueran completas. Como si nunca pudiera alcanzarse una teoría de las matemáticas. Esta fue la mayor implicación de lo que hizo. Demostró que había cosas que estaban más allá de la demostración, que eran relaciones matemáticas. Fue como una bofetada para el conocimiento, para la racionalidad. Me parece realmente interesante que fuera capaz de vislumbrar esas verdades increíblemente abstractas. Son difíciles incluso cuando las oyes por primera vez. Es necesario reflexionar sobre ellas. Puedo explicarte lo que hizo en pocos minutos, pero realmente se necesita mucho tiempo para digerirlo y apreciar lo extraño y profundo que es. Y él fue una persona que hizo lo que nadie más parecía capaz de hacer en su época, pero sin embargo, la realidad se le escapaba totalmente. Una vez dijo algo así como que no creía en la ciencia empírica. Estaba muy confundido sobre la realidad. En cierto modo, no creía en la realidad, pero creía profundamente en las matemáticas. Me parece muy curioso cómo se refleja eso en su vida. Era paranoico, esquizofrénico. Estaba muy confundido sobre lo que era real y lo que no lo era. Tenía ideas delirantes y crisis mentales, hasta que finalmente ayunó hasta la muerte por miedo a ser envenenado. Es trágico, su genialidad fue a la vez su perdición. De acuerdo con tu pensamiento, si no hay una presencia consciente subyacente a las respuestas de un ordenador, si no puedes detectar una presencia consciente, esto significa que se trata de un ordenador y no de una persona. Ahora estoy pensando en el famoso test de Turing. Realmente